Buenos días, amada iglesia. Vamos a dar inicio hoy a nuestra clase número 4 sobre la historia de la iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por concedernos este tiempo delante de ti, reunido con tu pueblo, Señor, para meditar tus grandes obras en medio de tu pueblo. Entendemos, Señor, que tu iglesia ha sido preservada por ti en estos 2000 años de existencia, porque tú has prometido, Señor, que estarías con ella todos los días hasta el fin del mundo. Oh Señor, ayúdanos a maravillarnos en cómo tú has obrado, aún en medio de la aflicción, de la persecución, del caos y del desorden en el cual ella tuvo que verse involucrada en algunos periodos de la historia. Ayúdanos a valorar, Señor, lo que tenemos hoy, la revelación de nuestras manos, el entendimiento de las doctrinas, la influencia del pensamiento cristiano en nuestra manera de concebir las verdades que están plasmadas en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos asistas y que nos ayudes a meditar en la gloriosa historia de tu pueblo amado. Amén. Amén, hermanos. La semana pasada habían visto un periodo breve de tiempo de aproximadamente 150 años, ¿verdad? En donde hubo una transición importante en la iglesia con el Edicto de Milán del 313, en donde la iglesia pasó de ser perseguida a aceptada y luego de unas décadas después se volvió la religión oficial del imperio. En esa clase pasada habían visto con el pastor Derlis los 4 grandes concilios de la iglesia, en donde se formularon la doctrina acerca de la Trinidad y la doctrina acerca de la persona de Cristo. Esas fueron las grandes controversias de este siglo. En los primeros tiempos de la iglesia, en la era apostólica, quizás fue el lugar de la ley. En el Evangelio, donde vemos que esa era una controversia que fue lidiada por el apóstol Pablo, y también la inclusión de los gentiles. Cuando eso quedó claro a través del primer concilio de la iglesia, que en realidad fue el concilio de Jerusalén, de Hechos 15, ya al final de la era apostólica y por los años 90 comenzamos a ver un gnosticismo incipiente en las cartas de Juan, que luego resultaron en el docetismo, y luego surgieron otras controversias cristológicas acerca de justamente la persona de Cristo, que afectaba la doctrina de la Trinidad o cómo la iglesia entendía la Trinidad. Todo eso habíamos visto en la clase pasada, las grandes controversias cristológicas, que terminó en el Concilio de Calcedonia en el 451, ¿verdad?, con la formulación de la unión hipostática. Ahora vamos a ver desde ese tiempo hasta el gran cisma de 1054, que es donde la iglesia se divide en 2 iglesias, ¿verdad?, la iglesia oriental y la iglesia occidental. Vamos a cubrir unos 600 años aproximadamente. Y ahí vamos a ver cuál es la relación entre la iglesia y el Estado, cómo la iglesia percibió en ese tiempo su relación con el Estado, tanto en su ala occidental como en su ala oriental. Pero hemos visto que la iglesia se ha unido con el Estado por medio de Constantino. Hasta antes de eso había una división evidente por ser una iglesia perseguida, pero a partir de Constantino hay una unión, porque Constantino quiere unificar justamente la religión con el Estado y quiere tener el dominio, en realidad ejerció dominio sobre la iglesia en ese tiempo. Ese fue su propósito de reunir el primer concilio ecuménico de Nicea en el 325. Ahora, después de eso, esa unión se fue creciendo aún más. Fue creciendo aún más. También vamos a ver hoy la relación entre la iglesia y el mundo, cómo la iglesia, cuál es el lugar que la iglesia percibía que debía ocupar en el mundo. Eso también vamos a ver hoy.
La relación entonces de la iglesia con el Estado, la relación de la iglesia con el mundo. Y también vamos a ver la relación entre la iglesia oriental y occidental. Dijimos que Constantino había llevado la capital de Roma a Constantinopla. Luego de unos años, eso provocó en la división del imperio. El imperio se dividió en el imperio bizantino oriental y en el imperio occidental. El imperio occidental cae primero en el 476, por la invasión de los bárbaros, pero el imperio romano seguía vigente en el ala oriental. O sea, los orientales, los bizantinos, los griegos, ellos se percibían, hermanos, como romanos. Hasta el final de la era, hasta la caída de Constantinopla en el siglo XV por el imperio otomano. Ellos se percibían romanos y el emperador se percibía sucesor del César. Esa era la percepción de ellos. Vamos a ver entonces la relación entre estos dos imperios, Oriente y Occidente, mientras Occidente aún existía y lo que ocurrió después de la caída del Imperio Romano en el año 476. Así entonces, hermanos, vamos a ver el primer punto, lo que ocurrió acerca de todos estos aspectos, la relación de la Iglesia con el Estado, con el mundo y la relación de Oriente y Occidente en el siglo V. Ahora, es muy importante entender la historia de la Iglesia, porque es nuestra historia, hermanos. Es nuestra historia. Un gran pensador romano, Marco Tulio Cicerón, había dicho que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero hay muchas de las distorsiones de la doctrina que surgen hoy, son distorsiones que la Iglesia ya trató en su momento y ya formuló proposiciones para poder definir y no caer en esos errores. Entonces, ¿por qué hoy de nuevo tenemos testigos de Jehová, o por qué tenemos mormones, o por qué tenemos a los adventistas? Porque hemos desconocido nuestra historia. Todas esas cosas ya fueron lidiadas por la Iglesia en el pasado, ya fueron formuladas, ya fueron sistematizadas esa doctrina, y Dios ha utilizado los concilios y también a grandes hombres para hacerlo. ¿Verdad? En Occidente tenemos a Agustín, en donde se centró prácticamente todo el pensamiento de la Iglesia occidental. O sea, él filtró todos los pensamientos de los padres apostólicos, de los padres de la Iglesia, y la Iglesia se sirvió del pensamiento de Agustín. La influencia de Agustín en nuestra concepción de muchas doctrinas de la salvación de la Iglesia de hoy y de toda la doctrina medieval prácticamente estaba basada en Agustín, aunque algunos entendimientos no eran exactos en sí mismos. Es importante que entendamos eso. Pero no debemos de caer, como decía C.S. Lewis, en el esnovismo cronológico. ¿Qué es eso? Es pensar que porque nosotros vivimos en esta era somos superiores a los que vivieron en el pasado. Esa es una concepción de la Ilustración, ¿verdad? Del siglo de las luces. ¿Verdad? O sea, la Ilustración francesa vino a decir que nuestro pensamiento es superior, cuando es totalmente lo contrario. ¿Verdad? En aquel tiempo había más pensadores que en este tiempo, hermanos. Mucho más aún que este tiempo ahora en el que vivimos. Entonces no debemos caer en ese error, debemos de servirnos del pasado, de la historia, entender de que el pueblo de Dios no nació en el siglo XXI, que el pueblo de Dios está hace 2000 años y que el mismo Jesucristo ha prometido estar con su iglesia durante todo ese tiempo y ha estado, la ha preservado, la ha guardado y ha levantado grandes hombres para generar los muros doctrinales que fueron los credos y las confesiones para proteger justamente al remanente. Entonces por eso es importante entender lo que ha ocurrido con la historia de la iglesia. Así vamos a comenzar en el siglo V. Dijimos que vamos a ver 600 años hoy. Vamos a ver la división política de la temprana Edad Media, que va desde el siglo V hasta el siglo VIII aproximadamente, este periodo. Bueno, ¿qué ocurrió con Occidente? Habíamos dicho, ¿qué había pasado con Occidente en el siglo V? Las invasiones de los bárbaros. Bueno, hermano, eso fue algo que influyó en el orden civil y también en el orden eclesiástico. ¿Por qué? Porque antes de eso habíamos visto que la iglesia estaba unida, ¿verdad? En Calcedonia vemos una iglesia, o inclusive de Nicea, Constantino lo que hizo es unir a todos los obispos que estaban dispersos en la era de la iglesia perseguida, y teníamos
a una iglesia institucionalizada, a una iglesia unida con el imperio. Ahora, cuando aparece el gran azote de Occidente, el imperio romano conocido como Atila el Grande, los hunos, ellos comienzan a invadir a estas tribus bárbaras de norte a sur. Entonces las tribus comienzan a moverse hacia el imperio romano y a introducirse en el territorio romano. Esto fue lo que impulsó en realidad la invasión de las tribus germánicas, de las tribus bárbaras. Ya en el 410, antes de la caída, 60 años antes de la caída, Alarico I había invadido y saqueado Roma. O sea, 60 años antes de la caída. Fue un rey visigodo, ¿verdad? En el año 410, cuando era emperador Honorio. Y en el 476, cuando el último emperador de Occidente, Rómulo Augusto, cayó ante Odoacro, que era de las tribus de los érulos. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con la iglesia? Cuando los bárbaros invadieron, se formaron pequeños reinos dentro de Occidente. No había un reino unificado. Y esto generaba un caos civil. No había un orden, no había una centralización de la autoridad y constantemente había luchas entre estas tribus germánicas. El origen de Europa es un origen bárbaro en realidad. O sea, cuando ellos invadieron Roma, los romanos en sí prácticamente desaparecieron, ¿verdad? Los antiguos, los habitantes nativos de esa tierra, sino que los bárbaros vinieron, invadieron y se adueñaron y ellos mismos se romanizaron. O sea, ellos tenían en alta estima la cultura romana y ellos querían volverse romanos. Ese fue uno de los motivos por los cuales ellos adoptaron el cristianismo como su religión, ¿verdad? Y también conforme las controversias de la iglesia iban de un lado o para otro, ellos también iban del arrianismo hacia el cristianismo, también moviéndose en conjunto con la iglesia. Esto es lo que pasó en Occidente. Esto generaba un caos, una descentralización del poder en cuanto a su división política, contrariamente a Oriente. En Oriente no hubo estas invasiones. Oriente siguió permaneciendo como el imperio romano y el emperador de Constantinopla tenía unificado el poder del imperio en él. Entonces había un orden civil, había un orden político, contrariamente a lo que ocurría en Occidente. Este es el panorama entonces, hermanos, políticos de aquel tiempo, en el siglo V. Recordemos que en ese siglo fue la caída en el 476 de Roma occidental. Ahora, la división de la iglesia. ¿Qué pasó con la iglesia en ese tiempo? Hemos visto el gran debate de Calcedonia, que fue un debate entre las escuelas orientales de Antioquía y Alejandría. Los obispos de ambas ciudades se habían encontrado allí. Antioquía hacía énfasis hacia la humanidad, Alejandría hacía énfasis hacia la divinidad y no había equilibrio, no había entendimiento. ¿Quién fue el que dio la solución? ¿Quién fue el que emitió las proposiciones de Calcedonia? Fue Occidente. O sea, el obispo de Roma envió una carta respondiendo a las grandes interrogantes y su respuesta fue adoptada como las resoluciones del Concilio de Calcedonia. Entonces, para Occidente ya estaba resuelto el caso. Occidente se aferró de Calcedonia y ese era su entendimiento de la cristología en cuanto a cómo debemos de describir la relación entre la humanidad y la divinidad de Cristo. Ahora Oriente siguió confundido, porque Oriente tenía una tendencia mística. Para Oriente no eran válidas las proposiciones afirmativas. O sea, para Occidente era claro, estas son verdades, estas son falsedades. Así es la cosa. Pero para Oriente no era así. Para Oriente ellos decían que las verdades de Dios no podían ser expresadas en palabras.
Por tanto, el misterio debía de ser entendido a través de paradojas o a través de la liturgia o a través de la práctica. Esa era la tendencia de las escuelas occidentales y orientales. El misticismo en Oriente y las proposiciones en Occidente. Las proposiciones afirmativas acerca de verdades y falsedades. Por eso es que Occidente se refugió más en los credos y en el concepto de la sola escritura como autoridad máxima. Esa es una herencia de Occidente, hermanos. Ahora, cuando Occidente resuelve la controversia cristológica en Calcedonia, pasa a una segunda fase. Porque así fue la historia de la iglesia, hermano. Es que murieron los apóstoles y todo el entendimiento de la iglesia ya estaba todo sistematizado y entendido por todos y unificado. No fue así, sino que eso se fue sistematizando y desarrollando conforme a las herejías que iban surgiendo en el tiempo de la providencia divina. Dios iba levantando a los hombres, Dios iba juntando los concilios a estos hombres para formular la doctrina cristiana tal como la conocemos hoy. Fue en un periodo de tiempo que se fue sistematizando. Luego de la controversia cristológica, la gran controversia que azotó a la iglesia fue en cuanto a la controversia en cuanto a la naturaleza de la salvación. ¿Cómo era la naturaleza de la salvación? Y ahí estaba implicada también la doctrina del hombre. En el 354 nacen los dos hombres que van a debatir estas verdades, que son Pelagio y Agustín. Pelagio era un monje británico con tendencia a ascetas, él practicaba el ascetismo. Y Agustín nació en África del Norte. Después de una larga búsqueda de la verdad, él se encontró con la fe cristiana y se convirtió en el gran defensor de la iglesia. Él es doctor de la iglesia católica, el gran defensor y abogado de la iglesia. ¿Mi hermano? Ascetismo es las prácticas importadas de los griegos de castigar el cuerpo por el entendimiento dualista del neoplatonismo. El neoplatonismo afirmaba de que existía dos fuerzas, el mal y el bien, y que nosotros, Platón afirmaba que nosotros estamos atrapados en este cuerpo que es una cárcel del mal. El espíritu es bueno, la carne es mala. O sea, afirmaba el dualismo como filosofía. Eso fue importado por los gnósticos y se metió mucho en el pensamiento de la iglesia. Y en el oriente estaba Jerusalén, estaba Constantinopla, estaba Egipto y toda esa parte de Grecia, toda la parte ortodoxa que conocemos hoy. Y la parte de Roma y Europa hacia aquí, a partir de Italia, era Occidente. Esa más o menos es la división. Estaría bueno ver en un mapa para entender mejor. Pero es más o menos así. Entonces la parte de Europa era Occidente. El imperio occidental es la cuna de Europa occidental. De Europa occidental. Toda la Europa occidental era el imperio occidental. Sí, la iglesia católica romana. En realidad el término católico no le pertenece a ellos. Es de la iglesia verdadera, porque católico significa universal, ¿verdad? Ellos nomás se adjudicaron ese término, pero en realidad no le pertenece a ellos. Ellos son la iglesia romana. La iglesia romana. Solamente que en nuestra cultura está muy conectado ese término con ellos, que nosotros tenemos cierto rechazo, pero no deberíamos, porque no deberíamos de ceder ese término. Ese término pertenece a la iglesia universal, la iglesia invisible. Bueno, entonces en cuanto a la división teológica, tenemos a Oriente aún batallando con las cristologías. Occidente ya pasó a la siguiente etapa, en la naturaleza de la salvación, en el debate entre Pelagio y Agustín. ¿Qué es lo que ha afirmado básicamente así? No podemos entrar en muchos detalles, podemos definirlo lo más básicamente posible. Pelagio negaba la doctrina del pecado original, que decía que el hombre no nacía en pecado, que el hombre nacía bueno.
en esencia. O sea, el hombre nace bueno y el mundo lo corrompe, ¿verdad? Esa era la teoría de Pelagio. Que el pecado son más bien hábitos aprendidos en el mundo. Y que el hombre lo único que necesita es la ley de Dios para seguirla y así ser salvo. O sea, no necesita de Jesucristo ni de su muerte en la cruz. La muerte de Jesús es en vano. El hombre por sí solo puede ser salvo simplemente obedeciendo la ley. Esa era la postura de Pelagio. Y recordemos que él tenía esa tendencia ascética, ¿verdad? Que fue una gran influencia también en el monacato. O sea, en el movimiento monástico que hubo en la iglesia también en esos tiempos que vamos a hablar más adelante. Agustín, sin embargo, afirmaba de que el hombre nacía en pecado y que de por sí solo no podía buscar a Dios, ¿verdad? Basándose en Romanos 3, en las afirmaciones de Jesús en Juan, en Mateo, donde la maldad sale del corazón, donde somos esclavos del pecado. Todas esas afirmaciones, hermanos, que encontramos en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, ¿verdad? De que el hombre nace en un estado de pecado y de miseria a causa de la caída, a causa del pecado de Adán. Esta era la gran diferencia que llevaba a conclusiones soteriológicas, ¿verdad? Ahí Agustín formuló lo que se conoció más adelante como la gracia irresistible y como la doctrina de la predestinación. Era la única forma de ser salvo. ¿Por qué? Porque el hombre no puede buscar, Dios tiene que escoger, Dios tiene que iniciar, Dios le atrae al hombre así de manera irresistible y lo salva. Ahora, el pelagianismo no pudo durar como dogma, porque fue condenado como herejía en el concilio de Éfeso, en el 431. Por ambas iglesias, la oriental y la occidental. O sea, el Éfeso es un concilio ecuménico. Cuando hablamos de concilio ecuménico, decimos que están representantes del imperio occidental y del imperio oriental. Eso era Éfeso y allí se condenó, junto con el nestorianismo, el pelagianismo. Fue condenado Pelagio y su doctrina. ¿Pero qué pasó realmente en la práctica? El pelagianismo tuvo una transformación en semipelagianismo. Otra concepción, otro entendimiento de la naturaleza de la salvación, donde su mayor representante fue Juan Casiano, aunque hubieron otros, formularon de que el hombre inicia el proceso de la salvación y luego Dios responde en gracia en base a ese mérito. O sea, hay una sinergia, hay una participación doble. El hombre inicia y Dios completa la obra con su gracia y ahí el hombre se salva.